Vamos a hacer un sancocho sanador. Vamos a hacer un sancocho sanador. Vénganse, amiguitas mías, y le ponen el sazón. Vénganse, amiguitas mías, y le ponen el sazón. El sancocho lleva hueso, lleva cerdo y gallina. El sancocho lleva cerdo, lleva hueso y gallina. De algo sí estoy segura, que la verdura la pone Lina. De algo sí estoy segura, que la verdura la pone Lina. Amigas, ya está el sancocho por dolor. Amigas, ya está el sancocho por dolor. Que tenga buena pimienta y despierte el corazón. Que tenga buena pimienta y despierte el corazón. Vamos a hacer un sancocho por conflicto y solución. Vamos a hacer un sancocho por conflicto y solución. Que tenga buena batata, por amor y por perdón. Que tenga buena batata, por amor y por perdón. Cada vez que llegan personas que no son de nuestro territorio, nos alegra decirles quiénes somos, qué hemos vivido, qué hemos hecho para resistir la indiferencia del Estado durante 243 años, 20 y tantos años de violencia social. Y nosotros y nosotras en las comunidades nos hemos reinventado la vida para poder resistir todo lo que nos ha tocado soportar durante muchos siglos. Hace 23 años que la violencia social llegó a nuestro territorio y permitió que las familias se enemistaran, que el luto llegara, que los vecinos que nunca habían peleado empezaran a pelear porque el hijo se acordaba que el Señor fue quien llevó a su papá al caucho, el árbol donde la mayoría los asesinaban. Entonces el hijo en el aula de clase se acordaba de eso y empezaba a pelear con el hijo del que está preso. Entonces empezamos a pensar que desde las instituciones educativas teníamos que buscar una estrategia para construir paz. Y empezamos a invitar a las mujeres a un sancocho por amistad, porque venimos a celebrar un sancocho en tu calle, pero invitamos a las mujeres. Y le decíamos entonces, ¿qué pones tú? Yo voy a traer el plátano, yo voy a traer... Aquí traigo los huesitos salados de cerdo para darle sabor al sancocho sanador. Aquí le pongo el ñame para darle la esencia y espesura. Aquí les traigo el pollo del sazón para la reconciliación. Aquí traigo el plátano para la tolerancia. Y mientras ellas preparaban ese sancocho, iban contándose por qué estaban bravas, por qué fue que pelearon, por qué no se gustaban, por qué querían que el uno asesinara al otro, sí, para repetir la historia. Aquí en esta conversación, en este cocinar, en este comer, van resolviendo sus problemáticas, se van perdonando y se va fomentando entonces la solidaridad, porque el hijo de la señora que todavía está preso, estas mujeres hacen algo para vender y darle el pasaje a la señora para que los domingos vaya a visitar al hijo. Mi negro. Se murió mi negro. Ay, mi negro, con esta banda colorada. Ay, negro, yo estaba bailando currimbi, negro. Ay, mi negro. Dale, señores, descanso. Negro, mi comadre negro me decía. Ay, negra, vamos para la rosa a recoger maíz. Ay, está en el cielo. Coma, fuerza que él está en el cielo. No, yo no puedo descansar, tengo que decir lo que decía el negro. Me decía, negra, y ahí tengo la cabeza de puerco, negra. Tengo el rabo, negra. Tengo la cabeza de puerco, el rabo, negra, y la gallina coco de pelado. Ay, dale, señores, descanso. Dale, señores, descanso. Hacerme el sancocho. Ay, el negro venía desvanecido y se sentó en el tronco, mi pobre negro. Negra, dame una totuma de sancocho. Ay, yo le traje su totuma de sancocho a mi negro. Se la topó mi negro. Ay, me dijo, negra,
Ya me vienen las mancuestas, negra, por ese sancocho que me diste. ¡Ay, mis amores! Mis amigas, se murió mi negro. ¡Ay, coma! Se acabó, mi se acabó. negro, coma, se acabó. Cálmese, cálmese, mi comadre. Venga, vamos a darle un poquito de sancocho. Tome, mi comadre, eso le alivia. Eso la fortalece, mi comadre. Dale, señores, descanso. Entonces ya encontramos que esta estrategia del sancocho ha servido para promover las comidas afro, pero también para fortalecer esa amistad, sanar, perdonar y empezar a querer consumir la comida nuestra. Al sol, como el borracho al alcohol, como el puerco a su chiquero. Para que veas cómo te quiero, te regalo en palangana. Un corazón que se ufama con lo bonita que estás, porque tú me gustas más que el café por la mañana. El sancocho sanador trasciende más allá de solamente cocinar. Esto busca sensibilizar, armonizar a las familias del municipio de San Onofre, pero también quiere transversalizar desde lo cultural, lo económico, pero también llevarlo a las instituciones educativas, que se implemente como una herramienta pedagógica que genera cambio y transformación. Y es así que hemos llevado este sancocho sanador a varias partes de nuestro país, y que hoy para nosotros es gratificante compartir esta experiencia con ustedes, pero sobre todo seguir integrándonos. Y hoy tuvimos una manifestación social, pero también cultural, de todo el sentido y de lo que amamos sobre el sancocho sanador. Muchas gracias. Un día que había un sancocho para una visita que llegaba, empezamos a componer las canciones del sancocho, porque el sancocho tiene unos momentos. Un sancocho por dolor, un sancocho porque hay que ponernos de acuerdo, por muchas razones. Entonces a cada problemática se le fue colocando un pedacito. Y entonces grabamos esa canción, y esa canción empezó como a andar con los señores, y hoy no sé dónde anda la memoria, pero por aquí hay un pedacito. Yo no es que cante muy bien. Entonces se llama El Sancocho Sanador. Vamos a hacer un sancocho sanador. Vamos a hacer un sancocho sanador. Vénganse, amiguitas mías, y devoren